Liturgia para hoy viernes 12 de marzo, Feria Morado, semana 3 de Cuaresma. San Luis Orione. Nació en Pontecurone, Italia, el 23 de junio de 1872. Tenía 13 años cuando ingresó en el convento franciscano de Bocera, en Pavia. También fue alumno de San Juan Bosco en el Oratorio de Baldoco de Turín. En 1892 instituyó el primer núcleo de la pequeña obra de la Divina Providencia. Su edificante existencia fue la de un hombre de oración, devoto de María, sencillo, humilde, intrépido. Antífona. ¿No tienes igual entre los dioses? Señor, porque tú eres grande y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Oremos. Infunde, Señor, en tu bondad tu gracia en nuestros corazones, para que siempre podamos dominar nuestras pasiones y acoger las inspiraciones que tú nos prodigas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la profecía de Oseas, capítulo 14, versículos 2 al 10. Regresa al Señor tu Dios, Israel, después de haber caído por tu propia culpa. Vuelvan al Señor y en su confesión díganle: perdona toda nuestra culpa y acepta como víctima la oblación de nuestros labios. Y te presentan: no es Asiria quien podrá salvarnos, ni los caballos nos ayudarán a escapar. No volveremos a llamar Dios nuestro a objetos hechos con nuestras propias manos, porque en ti encuentra compasión el huérfano. A eso el Señor responde así: voy a curarlos de su rebeldía, pues los amo de todo corazón, y mi cólera se apartó ya de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como azucena, echará raíces como el cedro del Líbano, tendrá la frondosidad y lozanía del olivo, y la fragancia del Líbano. Los que viven a su sombra volverán a sembrar trigo, y cultivarán vides que darán vino tan famoso como el vino libanés. Efraín, ¿qué tengo ya que ver con tu pasada idolatría? Soy yo quien respondo y velo por ti. Yo soy el ciprés tutelar de Israel, y haré que mi pueblo dé frutos. Que entienda esto el sabio, que lo comprenda el que tenga entendimiento. Los caminos del Señor son rectos, mientras los justos pueden caminar por ellos. Para los malvados son ocasión de tropiezo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 80. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga, y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción, y te libré. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuches, Israel. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Ojalá me escuche mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. El Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios vivo. Arrepiéntanse, porque ya llega el reinado de Dios. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios vivo. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28b al 34. Estando ya Jesús en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel,
el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento que es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por encima de estos no hay ningún otro mandamiento. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tiene razón en decir que el Señor es único y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viéndolo hablar tan sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Mira propicio, Señor, los dones que te consagramos, que ellos te sean gratos, y nos alcancen siempre la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo vale más que todos los sacrificios. Oración después de la comunión. Te pedimos, Señor, que la acción de tu gracia penetre en nuestras mentes y nuestros cuerpos, para que el sacramento recibido realice plenamente nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oración sobre el pueblo. Mira compasivo, Señor, a quienes imploran tu misericordia, para que quienes confían en tu bondad puedan difundir por todas partes los dones de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Te reconocemos, Señor, como nuestro único Dios, a quien debemos amar y servir de todo corazón. Dios Padre de ternura, cercano a los que te invocan, infunde tu amor a nuestros corazones para que amemos a los demás con el amor que tú nos amas. Amén. Lectura. Nunca llamaremos ya a Dios nuestro a las obras de nuestras manos. El texto de la primera lectura es la conclusión del libro del profeta Oseas, que vivió en el siglo VIII a.C., entre las tribus del reino del norte, Israel, pero antes de la caída de Samaria ante el empuje de los asirios. Su mensaje se centra en la conversión a Dios, abandonando los ídolos. De esa conversión brotará la bendición de Dios como una primavera de prosperidad. Dios fue el primero en inaugurar la tradición profética que entendió en términos nupciales la alianza de Dios con su pueblo elegido. El pasaje de hoy canta el triunfo de ese amor perdonador. El Señor tu Dios es el único Dios. Ámalo. Marcos 12, 28, 34. El Evangelio de hoy también toca el tema del amor. Parte de la consulta que un letrado le hacía a Jesús sobre qué mandamiento es el primero de todos. La pregunta tenía mucha trastienda. Los doctores de la ley mosaica la desglosaban en 613 preceptos, de los que 248 eran expresiones positivas y 365 eran prohibiciones, tantas como días tiene el año. Había que cumplir todos los preceptos, pues constituían la Torá, ley en hebreo. Esta comprendía tanto la ley escrita, el Pentateuco, como la ley oral de las tradiciones vinculantes, puestas también por escrito más tarde en los círculos rabínicos. La Mishnah, siglo II después de Cristo. Esta recopilación dio origen al Talmud, siglo V después de Cristo. No era pues una cuestión sin importancia el saber qué mandamiento es el principal. En su respuesta, Cristo se pronuncia no solo sobre el primer mandamiento, amar a Dios, sino también sobre el segundo, amar al prójimo, para concluir en plural. No hay mandamiento mayor que estos, porque el segundo mandamiento es semejante al primero. Se dice en el lugar paralelo de Mateo 22:39,
Quedan así unidos y equiparados ambos. Esto es lo novedoso en la respuesta de Jesús que, por lo demás, combina dos textos conocidos de todo especialista de la ley mosaica. Para el amor a Dios repite el Shema, escucha Israel, que todo judío piadoso decía mañana y tarde. Y para el amor al prójimo se repite al Levítico. Si bien para Jesús prójimo es todo hombre y mujer y no solo el pariente y el compatriota. Para meditar. Amar a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Así concluyó el escriba su diálogo con Jesús, afirmación que el Señor aprobó, viendo que había respondido sensatamente. El amor es más importante que la misma práctica cultural, porque es lo que da valor. Necesitamos sinceridad y valentía para examinarnos sobre el amor, que es lo central de la religión. El institucional, el cristianismo puede parecer externamente, a los ojos de un observador superficial e incluso de algunos practicantes, como un conjunto religioso moral, más o menos recargado de normas y consejos evangélicos, mandamientos de Dios y de la Iglesia, leyes de moral, cánones de derecho eclesiástico a nivel diocesano y parroquial, así como constituciones y estatus para los institutos de vida consagrada a Dios. Ver solamente esto es quedarse en la estructura, sin llegar a la vida que el Espíritu de Dios alienta en la Iglesia. Por otra parte, a nivel de la existencia personal, familiar y social, cada uno de nosotros se siente en mayor o menor medida como piezas dispersas de un rompecabezas, desorientados por la propaganda consumista que nos manipula como marionetas, atraídos como niños incautos por ideologías mesiánicas, solicitados por sentimientos y afectos contradictorios, esclavos de los pequeños ídolos y tiranos de la vida actual. Tenemos más de una vez la sensación de vivir desintegrados en muchas piezas. Ante tal dispersión de nuestros centros de interés, hemos de hacer un alto en el camino para preguntarnos sobre nuestra motivación religiosa fundamental, es decir, sobre la pieza clave para ensamblar el rompecabezas. Y esta no es otra que el amor indisoluble a Dios y al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y a tu prójimo como a ti mismo. He aquí lo que dará sentido, cohesión y valía a toda nuestra vida. Reflexionemos. Ya a mitad del camino cuaresmal, estamos profundizando en nuestra conversión a Dios y al hermano, avanzando por el camino de la fe y del amor. Oremos. Concédenos, Señor, en este día de Cuaresma, convertirnos totalmente al amor a ti y a los hermanos. Queremos abandonar los ídolos de nuestro egoísmo, porque amar vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Amén.